Wow. Estaba pensando durante estas semanas, ¿ok? Porque nosotros tenemos planificada, estamos todavía en nuestra serie Oraciones no contestadas, y yo estaba pensando cuál puede ser el mensaje, porque dije Día de la Madre, podemos hacer un stand-by en la serie, ¿no? Y hacer un mensaje que también a las madres de aquí de la iglesia reconforte, las anime, ¿no? Pero después dije, pero también seguimos en la serie, si continúo la serie, y estaba así hasta que el Señor me guía por un mensaje, y dije, wow, podemos hablar ahora de qué madre hablo, mientras que estaba meditando en el mensaje de qué madre puedo hablar, ¿no? Dije, puede ser Sara, ¿no? Que estuvo de la mano con su esposo, a pesar que su esposo Abraham en muchas circunstancias se comportó como un cobarde y mentiroso. Pues Sara estaba ahí como esa mujer virtuosa al lado de su esposo. Podía hablar también de Rebeca, quien fue muy acomedida cuando vio a estos hombres y les dio de beber. Podía hablar de Raquel, ¿no? Y hay muchas madres. Podemos hablar de Noemí, ¿no? Esta mujer que era madre, pero luego fue madre de sus nueras también, ¿no? Y dije, wow, no, también puedo hablar ahí, ¿no? ¿Cómo podría ser eso? Podemos hablar de una de las madres que muchas veces en el mundo evangélico se critica más, María, ¿no? Por el anticatolicismo que hay dentro de la iglesia evangélica, pues María es muy criticada, ¿no? Podemos recordar algo. La palabra menciona a María que era una mujer bendita. ¿Por qué? Porque dentro de su vientre estuvo Cristo. ¿Y quién era Cristo? Cristo era Dios. Entonces María dentro de su vientre ahí estaba Dios mismo en su vientre. Jesús era Dios. Jesús es Dios. ¿No? Y podría hablar de ello. No recuerdo que hace un par de años aproximadamente, ¿no? Un pastor, ¿no? Muy conocido, pues mencionó algo claro. Después se disculpó porque no lo explicó de manera correcta, pero este pastor mencionó que Jesús no era Dios, sino era el Hijo de Dios. Luego explicó cuál era su postura, ¿no? Dijo, no, hermano, sí, me confundí en las palabras que elegí, ¿no? Pero el pastor reconoció porque Cristo es Dios, ¿no? Pero no voy a hablar de María. Podría hablar también de Loida y Eunice, ¿no? Mujeres sabias, que era abuela y madre ¿de quién? De Timoteo, ¿no? Y que el mismo apóstol Pablo decía, no, las enseñanzas de tu abuela Loida y Eunice, tú debes seguir, ¿no? Mujeres piadosas, virtuosas. Pero en esta mañana quiero hablar de un tema en particular. Todavía no voy a decir qué madre voy a hablar, pero quiero hablar de un tema en particular, ¿no? Y hay un dicho, bájale un poco la ganancia por favor para que no acople. Hay un dicho que es la sinceridad ante todo. Todos hemos escuchado ese dicho, ¿verdad? En todo aspecto. Uno tiene que ser sincero en todo. Si estás en tu trabajo, sinceridad, ¿no? Si estás en la iglesia, sinceridad. Si estás en tu hogar, sinceridad, ¿no? A veces nosotros como personas, y aún más en nuestra idiosincrasia peruana, somos los reyes de los pretextos. Si llegamos tarde, siempre hay un porqué. Si es que nos equivocamos, siempre hay un porqué. Y siempre buscamos ese porqué, pero ese porqué quita la sinceridad. Entonces, la sinceridad debe estar por encima. ¿Por qué? Porque la palabra de una persona está en juego cuando no se es sincero. Yo sé que todo el mundo ve de repente en internet de esas imágenes donde sale una persona, oye, ¿por dónde estás? La otra persona está en la ducha, sí, estoy a 5 minutos. Es más, ya te veo, levanta la mano, levanta la mano. ¿No? Y son cosas que pasan, y la palabra de una persona está en juego cuando no hay sinceridad. Ahora, ser sincero implica una responsabilidad en lo que decimos y ofrecemos.
Cuando hay sinceridad, nosotros tenemos una responsabilidad en lo que decimos y en lo que ofrecemos también. ¿Por qué? Porque la persona que se compromete en algo es responsable en cumplirlo. ¿Ok? Somos responsables en cumplir lo que decimos, en cumplir lo que prometemos. Y para empezar este mensaje, así como la sinceridad es necesario en todo ámbito de nuestra vida, ¿no? Nuestras oraciones deben ser oraciones sinceras. Nuestras oraciones deben ser oraciones completamente sinceras. No solamente en lo que expresamos, sino en lo que también a veces prometemos a Dios. Ojo, a Dios no lo condicionamos. Pero muchas veces en nuestras oraciones prometemos y no cumplimos. Muchas veces nuestras oraciones son oraciones llenas de promesas, llenas de palabras, pero sin sinceridad absoluta. Y es ahí donde quiero llegar. ¿No? Recuerdo que cuando había ingresado al lugar donde iba a estudiar mi carrera, y dije, a ver, ¿quién puede ser la persona más cercana a mí que de verdad se va a alegrar? Porque bueno, los que conoces, yo estudio producción musical, ¿no? Pero el que de verdad se va a alegrar así conmigo, fui a uno de mis profesores. Lo fui a visitar, le dije, oye, voy ahí, vive acá a la vuelta de mi casa, y dije, le digo, oye César, ¿qué pasó? Me dice, ingresé a estudiar producción musical. Oye, sí, Naincito, qué bien, compra una gaseosa, compra unas galletas, vamos a celebrar. Y yo estábamos conversando, pero ese día también pasó algo. Y llegó su hermano era un músico muy conocido, llegó su hermano y me presenta, me dice, oye, mira, te presento aquí a Naín, un alumno que promete. Y su hermano dijo algo que me marcó. Dijo, de los que prometen y nunca cumplen. Y yo, ¿por qué? Porque, no, yo sí cumplí, yo terminé mi carrera, no se preocupe. Pero hay muchas personas que tienen eso, personas que prometen y nunca cumplen. Entonces vamos a pasar, yo quiero que leamos 1 Samuel 1, nos vamos a leer de versículo 9 al versículo 15. Si ya te ubicaste, ya sabes de qué madre voy a hablar. Ya sabes de qué madre voy a hablar, y sí, voy a hablar de Ana. Y mientras te vas ubicando en el versículo 9, quiero explicarte, Ana estaba casada. En ese tiempo los varones podían tener más de una esposa. En este tiempo no, así que no le pidas al Señor eso. Pero en ese tiempo los varones podían tener más de una esposa. Y esta mujer era una mujer estéril. ¿Sabes qué era lo terrible? Que Penina, que era su némesis, por así decirlo, su rival, porque era la otra esposa, tenía muchos hijos. Ahora, para ese tiempo, ser una mujer estéril, no, para ese tiempo era lo peor que podía pasar. Porque a diferencia de hoy, en ese tiempo sí tenían conciencia del rol que el Señor les había dado. Hoy en día no, hoy en día si hay una mujer estéril, muchas veces para algunas, sobre todo para las que están en el mundo, es motivo de alegría. Pero para ese tiempo era terrible. ¿Por qué? Porque no le permitía a la mujer cumplir su rol como mujer. Es como que le digas, en ese tiempo, ahora sí, hay mucho en muchas generaciones que si no trabajan están felices, pero que en ese tiempo a un hombre le digas que no puede trabajar. Lo duro que debía ser. En ese tiempo esta mujer tenía ese problema. Veía a su esposo con su otra esposa y con sus hijos. Y ella estaba sola. ¿Sabes? Este hombre la amaba. Este hombre amaba a Ana. Este hombre amaba a Ana. ¿Por qué? Porque lo normal era que a la mujer que le daba más hijos le sirva la mayor parte. Pero él no hacía eso. Como amaba mucho a Ana le servía una porción especial.
Pero Ana se sentía frustrada. ¿Por qué? Porque Penina le trataba mal. Le trataba mal, le hacía sentir, mira, la seca. Mira, la que no puede tener hijos. Mira, no es mujer. Palabras muy hirientes le decía. Ahora, yo no sé, pero esto le clavaba un cuchillo en el corazón a esta mujer. Esto le clavaba un cuchillo en el corazón. Y el Cana, pues el Cana, ¿qué pasaba con el Cana? Amaba a Ana, le daba la porción, pero Ana no se sentía completa. Y el Cana, ¿qué hacía? Cuando veía llorar a Ana, le trataba de consolar y le decía, no, y salía el típico orgullo, del varón. ¿Por qué? Porque el varón, el esposo varón que dice, no, yo soy su complemento, yo soy suficiente. ¿Y qué le dice? Y lo dice la Biblia, le dice a Ana, le dice, ¿acaso yo no soy del mismo valor que muchos hijos? ¿Por qué lloras? Si yo debo valer más que muchos hijos, le dice. Pero él no entendía el corazón de esta mujer. Ahora, pasa algo, es que ellos vivían en una región, ¿ok? Se llama Ramataim, nombres raros, pero siempre iban a Silo. Silo era un lugar donde había un lugar de adoración. Estamos hablando, todavía no había templo, todavía no se había establecido bien el reinado de Israel. Estamos en el periodo de los jueces. Todavía Israel estaba en su proceso, vamos a decirlo, de civilización. Era más que nada un pueblo de tribus donde gobernaban jueces. Cada juez gobernaba un lugar diferente y esa era la forma de gobierno de Israel. Entonces, el Cana con sus 2 mujeres y sus hijos iban ¿a dónde? A Silo. En Silo había un lugar de adoración donde estaba el sacerdote Elí y sus hijos, ¿no? Ofni y Finas. Entonces, siempre iban y ofrecían. Pero en esta ocasión pasa algo. Y quiero que leamos juntos el versículo, del versículo 9 al versículo 15. ¿Ok? Dice, estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Versículo 11, entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Versículo 12, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino, le dice Elí. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a deshogarse delante del Señor. Vamos a orar para poder que el Señor nos guíe en este mensaje. Padre amado, tu palabra ha sido leída, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Bendito Dios, abre nuestro entendimiento. Danos, Señor, sabiduría para recibir lo que tú nos enseñas. Y también, Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida diaria. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero hablarte de 3 puntos. Ayer hablábamos con los jóvenes y me decían, Paz, ustedes de 3 puntos siempre. Por ahí hago un mensaje raro y hago más de 3 puntos, 4, 5. Pero lo normal siempre me gusta hablar de 3 puntos para tener esos 3 puntos
de qué meditar durante la semana. Así que el primer punto de una oración sincera es que la oración sincera se da en el lugar correcto, en el momento correcto. Una oración sincera siempre va a estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Mira, Ana podía orar desde su casa, en su pueblo, con el nombre raro del pueblo, ¿no? Ana podía haber orado desde su casa, nada le impedía. Es más, yo creo que incluso dentro de su corazón clamaba a Dios. ¿Te imaginas? Yo quiero que te pongas en el lugar de esa mujer. De repente los varones dirán, pero yo no soy madre. Pero ponte en el lugar por un momento de esa mujer. El sufrimiento que podía tener, así como a veces te metes en una película y puedes ver el sufrimiento de una persona que no tiene nada que ver contigo, pues tú dices, cómo me duele, como si me lo hicieran a mí. Ponte en ese lugar de Ana. De repente las que son mamás dicen, pero yo tengo hijos. Ponte en el lugar de Ana. Ponte en ese lugar, cómo sufría, cómo su corazón de repente clamaba a Dios. Para colmo tenía a su esposo que en vez de decirle, amor, vamos a ver la solución, vamos a clamar a Dios, vamos a buscar a Dios, le dice, pero yo te puedo ser suficiente más que muchos hijos, le dice. Ana, ¿qué le habrá dicho? No, pues tú ya estás para la otra. Recordemos que antiguamente los varones eran mucho más mayores que las mujeres al momento de casarse. Sin embargo, Ana tenía todo eso en su corazón, esa angustia. Pero cuando llegó al lugar donde estaba la presencia de Dios, ojo, este es en el contexto del Antiguo Testamento, que el Señor se glorificaba en el lugar, en un lugar específico. Hoy el Espíritu Santo está en todo lugar. ¿Ok? Así que podemos, en cualquier lugar está la presencia de Dios. Pero en ese tiempo era en el templo, en el lugar de reunión donde estaban en las puertas, ahí era donde la presencia de Dios se manifestaba con mayor poder. Y Ana sabía que tenía que ir a ese lugar. Y cuando fue a ese lugar, Ana no dijo nada. No le dijo a su esposo, por si acaso voy a ir a orar. Simplemente ella, sabiamente, comió, se paró, pasó, vio al sacerdote que estaba en la puerta sin hacer nada, y ella entró a orar. Ella esperó el momento correcto, en el lugar correcto, para clamar y derramar su corazón. Yo quiero decirte esto, el momento correcto y el lugar correcto no necesariamente es a lo que tú dispones, sino tú tienes que estar viendo cuál es ese momento correcto y el lugar correcto, porque si no, muchas personas pueden decir, como yo no siento que es el lugar correcto, ni el momento correcto, no me voy a sincerar, no voy a orar, no voy a decir, no voy a acompañarme. Yo quiero decirte esto, el momento correcto y el lugar correcto muchas veces puede ser a solas en tu habitación, cuando no haya nadie, tú derramar tu corazón sinceramente porque la presencia de Dios está ahí. Pero también el momento correcto y el lugar correcto es que cuando no tienes incluso esas ganas de hacerlo sola, vayas y encuentres a alguien con quien digas, ¿sabes qué? Ayúdame a orar porque ya no puedo con esta angustia en mi corazón. Tal vez tú no tienes los mismos problemas que Ana, pero una oración sincera está en el momento correcto y en el lugar correcto. Y Ana es lo que sucedió en este momento. Y mira, quiero ponerte esto, incluso que podría ser bastante retador. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el sacerdote Elí, ¿dónde estaba? Sentado en la puerta. Ana podría haber dicho dos cosas. Podría haber dicho, si está sentado en la puerta, él no me va a atender. Y recordemos algo, para clamar al Señor en el Antiguo Testamento necesitabas un sacerdote. Necesitabas un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el quien intercedía entre tú y Dios. Ese era el oficio del sacerdote. Y el sacerdote, ¿qué estaba haciendo? Pues os digo, estaba bien sentado en la puerta sin hacer nada.
Pero a Ana no le importó eso, Ana fue directo a la presencia. Hoy en día nosotros, la palabra dice en Hebreos, que podemos ir confiadamente al trono de la gracia de Dios porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros allá en el cielo. Ese sumo sacerdote era Cristo. Y es Cristo quien intercede por nosotros, así que tú puedes clamar. Ya no tienes un sacerdote vago que está en la puerta del templo, sino un sumo sacerdote que clama día y noche por tu oración y tu petición. ¿Ok? Entonces, la oración sincera se da en el lugar correcto, en el momento correcto, y nosotros accedemos a ese lugar correcto y el momento correcto cuando nuestro corazón está dispuesto a sincerarse. Segundo punto. La oración sincera nunca pierde la humildad. Una oración sincera nunca pierde la humildad. Y aquí hay mucho problema. ¿Por qué? Porque por aquí, por allá y por todos lados, en esta iglesia, en otra iglesia, van a haber personas que digan: pastor, pero yo soy bien humilde. Qué humildad, ¿no? Yo soy bien humilde, el rey de los humildes soy. No hay persona más humilde que yo y me siento orgulloso de ser humilde. Ahora, eso es bastante dependiente del temperamento de una persona. Hay muchas personas de distintos temperamentos. Es por eso que como cristianos debemos forjar nuestro carácter para que sea fuerte y controle nuestro temperamento. Sin embargo, ese es otro tema. Pero la oración sincera no pierde la humildad. La oración sincera siempre va a ser humilde. Ana no se acercó a Dios a reclamarle y decirle: ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué hiciste esto en mi vida? ¿Por qué, Señor? Ana tampoco cerró su corazón y decir: bueno, como el Señor no me cumple mi oración, me voy. Hasta que me cumpla, mira, hasta que me cumplas, yo no te oro. Y tenemos ese pensamiento helenístico que Dios se alimenta en nuestras oraciones. Entonces, una oración sincera nunca pierde la humildad. Una oración sincera jamás pierde esa humildad. Ana, ¿qué le dijo? Cuando Ana le dice: no, Señor, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón. Mira, ni siquiera Ana, ni siquiera le dijo: no, Señor, mira cómo la otra que me hace sufrir, mira cuántos hijos tiene, mínimo me tienes que dar 3 hijos, ¿no? No, Ana, y me concedes un hijo varón. Y mira, fue muy humilde su manera de acercarse a Dios. Le dijo: si te acuerdas de mí, miras mi desdicha. Ana estuvo sincerándose, no perdió la humildad. Cuando nosotros tenemos problemas, muchas veces lo primero que sale a flote es nuestro reclamo. Recuerdo que no sé cómo llamarlo, pero un hombre que predicaba en un lugar, en uno de sus mensajes menciona: yo le reclamé al Señor, ¿dónde están mis millones?, decía. ¿Por qué el inconverso tiene millones y mi millón? ¿Dónde están? Y lo hablaba así, de esa manera tan ególatra, tan arrogante como le estoy diciendo yo. Este hombre decía: ¿dónde están mis millones, Señor? La que era su esposa en ese tiempo decía: me robaron mis joyas, Señor, no sé tú cómo haces, mandarás ángeles y los ángeles me lo traerán. Maneras arrogantes de orar y por tonterías.
Esta mujer que vamos a decir humanamente tendría un motivo para reclamarle a Dios, fue con humildad. ¿Y qué le dijo? Señor, si puedes mirarme, ayúdame en mi oración, haz caso a mi oración. Hay una gran diferencia cuando oramos de acuerdo a lo que dice la palabra, que cuando oramos de acuerdo a nuestros propios preceptos. Y esta mujer, en su oración sincera, nunca perdió la humildad. Entonces, una oración sincera siempre es una oración humilde. Y para que sea una oración humilde, tiene que venir de un corazón humilde. Así que nosotros, tú y yo, debemos diariamente decirle: Señor, ayúdame a ser humilde. Y cuando crea que estoy siendo humilde, Señor, doblega mi corazón, porque se me está saliendo el orgullo por ahí. Sino que cada día yo pueda ser más humilde y sencillo, porque el que hace la obra no soy yo, el que hace la obra eres tú. El que es limitado y se puede decir ínfimo soy yo, tú eres eterno, todopoderoso. Hoy en día se ha perdido mucho el temor a Dios, que a veces cogemos textos como que el Señor nos dice: soy tu padre, somos amigos, y nosotros nos pasamos hasta el codo. Personas diciendo: yo le oro a mi barbón. Personas diciendo: el Jesus es mi friend. Y perdemos el temor y reverencia a Dios en nuestra oración. Ahora, tampoco debemos tener una oración con miedo, pero sí una oración con respeto, temor y devoción a Dios. Y mientras más humildes seamos, nuestra vida entenderá cómo de verdad debemos orar al Señor. Amén. Genial, y pasamos al último punto. Es que nuestra oración sincera, o una oración sincera, no necesita ser escandalosa. Una oración sincera no necesita ser escandalosa. Y mira, hay algo bien hermoso con respecto a la oración de Ana. Y aprovechando que es Día de la Madre, ahí ya mi mamá sacará la correa. Recuerdo que cuando yo era adolescente y oraba, yo no decía palabras. Y simplemente cuando oraba, yo cerraba mis ojos y me ponía a orar. Y mi mamá: tú no estás orando. Cuando me casé, esa posta mi mamá se lo pasó a mi esposa. Porque mi esposa me decía: amor, vamos a orar. Ok, amor. Y era nuestra oración en la noche, ya para dormir, ¿no? Felices, abrazaditos. Pero esa oración terminaba haciéndonos discutir. ¿Por qué? Porque mi esposa empezaba a orar y yo. Y la verdad, hermano, yo soy sincero, estaba orando. Y mi esposa: tú no estás orando. Y yo me desconcentraba de la oración y yo decía: pero amor, yo estoy orando. No, no estás orando. ¿Cómo va a ser una oración así? Entonces, una oración sincera no necesita ser escandalosa. Ana, ¿qué dice la palabra? Ana estaba orando, derramando su corazón. E incluso Ana decía, movía la boca, pero no mencionaba palabras. Tal vez Ana sentía la vergüenza. Tal vez Ana entendía que como el sacerdote no estaba en su lugar, no podría hacer mucho escándalo y tenía miedo de repente que el sacerdote la saque. Porque acuérdense, Elí estaba en la puerta, Ana pasó de frente. Yo imagino a Elí: ¿y esta qué tiene? Y Ana fue y empezó a derramar su corazón. Y tal vez Ana dijo: si yo hago mucha bulla llorando afligidamente, porque puede pasar. Ojo, cuando digo no necesita ser escandalosa, no significa que de repente en nuestra habitación no podamos llorar o no podamos incluso hasta gritar. ¿Sí? Pero no creas que mientras más gritamos es mejor. A eso es lo que quiero llegar al punto. Y Ana tal vez decía: si yo empiezo a orar fuerte, empiezo a clamar fuerte, viene Elí y me saca, me va a decir: oye, ¿qué tienes? Escandalosa, estoy en mi descanso, y me saca. Sin embargo, Ana estuvo tranquila. Y su tranquilidad hizo que Elí pensara mal. ¿Y qué le dijo? Esta está borracha. Esta está ebria. E incluso en lugar de acercarse y de repente Elí oler un poco, o de repente escuchar
o incluso decirle, ¿todo bien? Elí le dijo, deja el vino, le dijo. Deja el vino. Y de acá podría sacarte muchos puntos, pero quiero decirte esto. Cuando tú tienes una oración sincera, muchas veces personas no la van a comprender. Y cuando las personas no comprenden tu oración, lo primero que van a soltar es juicio para ti. Lo primero que van a soltar es juicio para ti. Lo primero que van a ver es la postura de tu oración. Lo primero que van a ver es la forma como estás orando. Lo primero que van a ver es la petición que tal vez estás haciendo, pero no van a entender. Esto es lo que hizo Elí. Elí no entendió la oración de Ana. No entendió que Ana estaba derramando su corazón. La juzgó por lo que vio. Juzgó a Ana por lo que vio. Pero Ana le dijo humildemente, ojo, Ana no perdió la humildad a pesar que Elí le llamó la atención. Injustamente, Ana no perdió la humildad. Elí le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja el vino. Me imagino Elí todo orgulloso, reprendí a esta mujer borracha. Pero Ana le dijo, no, mi señor, no he bebido ni cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido a deshogarse delante del Señor. No necesitó ser escandalosa para que todos entendieran su dolor. No necesitó ser escandalosa para que el Señor escuchara su oración. No necesitó ser escandalosa para que eso, más bien, el no ser escandalosa llamó la atención para que vinieran a juzgarla. Pero ella nunca perdió la humildad porque su oración estaba siendo sincera delante de Dios. Yo recuerdo que la tía de mi esposa cuenta que un día estaba en la iglesia y sí, una mujer mayor estaba quedándose dormida. Viene la persona, el ujier que está caminando y le dice, hermanita, no se duerma. Y la hermana, yo escucho con mis oídos, no con los ojos, se volvió a quedar dormida. Ana no hizo eso. Ana fue humilde al momento de responder a la reprensión de Elí. Ana fue humilde al momento de reprender, de cuando Elí la reprendió, ella fue humilde en responder. Y quiero terminar con esto. La oración de Ana fue porque ella no podía tener hijos. Y cuando vemos en su sinceridad, ¿no?, que ella fue al lugar correcto, al momento correcto, fue humilde al momento de expresarse a Dios, no fue escandalosa, no necesitó ser escandalosa, pero ella le dijo algo a Dios. Y esto es algo bastante importante. No lo he puesto como punto, pero debería ser un punto más. Es que en su oración y en la petición que estaba haciendo, buscó darle la gloria a Dios. Ana le pidió un solo hijo. No fue ostentosa. No dijo, si esta penina que me hace tanto daño tiene 3 hijos, Señor, dame 4 para callarle la boca. Y muchas personas creen tener una oración sincera diciendo eso. Señor, esta persona que me hizo daño, frénale la boca. Haz que yo haga esto para que se calle. Haz que yo haga esto para cerrarle el hocico. Señor, se burlan porque esta es la situación que me pasa. Señor, que mi situación cambie, pero para que se calle. Ana no hizo eso. Ana en su sinceridad le dijo, Señor, dame un hijo varón. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Lo más impresionante es que Ana le dijo, y te lo voy a entregar.
yo no sé ustedes, pero yo no entregaría a mi hijo a nadie. Y a mi hija menos. Ya en su momento el salvaje que venga a pedir su mano tendrá que pasar un buen examen. Pero no entregaría a mis hijos así nomás. Y Ana le dijo: deja que pase el periodo de lactancia y yo te lo voy a entregar en el templo y de ahí no va a salir. Ana quería simplemente ser escuchada por Dios en su sinceridad, pero su petición era para darle la gloria a Dios. Una oración sincera siempre buscará darle la gloria a Dios. Una oración sincera, la sinceridad de tu oración tiene que ser guiada para darle la gloria a Dios. Yo sé que tú sabes la Biblia y sabes que cuando el Señor escuchó su oración y ella queda embarazada, Ana hizo esto. Fue una petición de una mujer que aún no era madre, y cuando el Señor le cumple ser madre, Ana lo que hizo fue, ya no fue al templo, al lugar de Silo a orar hasta que el niño sea destetado. ¿Por qué? Porque ella quería disfrutar con su hijo todo el tiempo posible. Quería disfrutar el ser mamá. Quería enseñarle a su hijo que si lo dejaba en el templo no era por un capricho de que ella no lo amaba, sino que era para darle la gloria a Dios y cumplir lo que ella le había prometido al Señor. Ella cumplió su labor de madre, porque si ponemos esto desde una perspectiva moderna, vamos a decir: ¿qué madre desnaturalizada? ¿Cómo va a dejar a su pequeño hijo de 2 años? Sin embargo, ella no, ella entendió, se dedicó a su hijo esos 2 años que estaba ahí en periodo de lactancia, le instruyó, le enseñó, lo corrigió, y cuando lo llevó al templo, cumpliendo la promesa, yo me imagino que incluso Elías te habrá dicho: ¿qué pasó? ¿Por qué me lo traes? Y Ana dijo: vengo a cumplir lo que le prometí al Señor. El Señor me dio la dicha de ser mamá. Ahí le entrego a mi hijo. Y sabes, este hijo fue el profeta Samuel. Creo que fuera, si yo podría decirlo, luego de Elías, yo creo que uno de los profetas más influyentes en el periodo del Antiguo Testamento sería Samuel. Porque Samuel actuó no solamente dando palabra de Dios, sino siendo aquel que instituyó para que el pueblo de Dios pueda ser de verdad un reino. Y empezó a guiar reyes. Ahora, esto no quiere decir, y no quiero decirle a las mamás que van a entregar a sus hijos, pero yo quiero guiar, y esto solamente irá para las mamás. ¿Ok? Esta porcioncita ya entendimos, tenemos que tener una oración sincera, y no quiero ser muy largo en esto, tenemos que tener una oración sincera. Y mira, el trabajo de una mamá, es en lo posible, ya que la mamá es la que pasa mucho más tiempo con los hijos, en lo posible, en todo el tiempo que le sea posible, corrijo la palabra anterior, en todo el tiempo que le sea posible, llevar a su hijo a la presencia de Dios, llevar a su hijo al conocimiento de la palabra, llevar a sus hijos a que puedan ser hombres que amen a Dios, llevar a sus hijos a que puedan servir al Señor, llevar a sus hijos a que se empiecen a desarrollar en los caminos del Señor. Paul Washer, un pastor que admiro y aunque no lo conozca, amo mucho, él menciona: cuando yo llego a mi casa, los hijos pasan de la tutela de mi esposa a mi tutela. Yo soy el responsable. Pero menciona: yo llego luego de la jornada laboral que tengo.
pero durante todas las demás horas mis hijos le pertenecen a mi esposa. Entonces es una gran responsabilidad, una gran labor que el Señor le da a las mujeres. Vivimos en una época donde se quiere igualar el rol de la mujer con el varón. Uy, si el varón puede hacer esto, yo también puedo. Si el varón hace esto, yo también lo hago. Si el varón esto, no. Igualdad de género por todos lados. ¿Sabes? No va a haber igualdad de género. Eso es antibíblico. El Señor nos ha hecho muy diferentes al varón y a la mujer. Somos iguales ante sus ojos como personas, pero como individuos somos muy diferentes en todo aspecto. Y hay algo que el Señor le ha entregado a la mujer, es la posibilidad de poder dar vida. Yo jamás voy a saber qué se siente tener una vida dentro de mí. Y a mí me emociona. Cuando mi esposa estaba con sus barrigazas, yo agarraba sus barrigazas, las movía, eso. Ayer me encontré una de mis mejores amigas que está con su pancita y no le dejaba de agarrar la barriga. ¿Por qué? Porque digo, ¿qué se sentirá? Y el Señor a las madres les ha dado ese precioso regalo, que incluso dura poco tiempo, 9 meses o 8 incluso. Ya si son tercos al nacer como mi hermano menor, pues ya unos casi 10 meses. Pero ese es el regalo que el Señor les ha dado a ustedes, madres. Y esa es la honra que el Señor les da. Que ustedes pueden contener una vida dentro de ustedes. Y que al alumbrar están siendo de la mano de Dios generando esa vida. Pero como mujeres y madres cristianas, no solamente queden alumbrar, sino también en guiar, en entregar, en hacer que sus hijos amen la iglesia, en hacer que sus hijos amen al Señor, en hacer que sus hijos pues sean hijos que den testimonio adentro y fuera. Ana hizo eso. Ana tuvo una oración sincera, que hizo muchas promesas, pero las cumplió. Y para todo el resto de la iglesia, sean varones o sean solteras o mujeres que aún todavía no tienen hijos, pues entendamos eso, una oración sincera cumple su promesa, pero lo que pide es también para darle la gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Ahí donde estás, pues cierra los ojos. Tengo un minuto de reflexión. Y pues analiza cómo está tu vida. Analiza cómo está tu corazón, cómo está tu situación. Y lo digo para que tú puedas ver qué es lo que te causa tal vez angustia, que tú tengas que tener una oración como Ana. Y tal vez tú digas, oye, pues no tengo tanta angustia. Genial, pero siempre va a haber una petición que tú quieras tener. Algo que de repente te preocupa, algo que de repente pues necesitas o algo, cualquier cosa. Yo quiero decirte esto, el lugar correcto y el momento correcto es ya, es ahora. Y siempre será ya y ahora. No tenemos que viajar de un lugar a otro para encontrarnos con la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. No necesitamos que un sacerdote oficie nuestra oración, porque tenemos el perfecto sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros, que es Jesucristo. Y podemos acceder por medio de él al trono de la gracia. Pero que nuestra oración nunca pierda la humildad. Que sea una oración sincera, que no pierda la humildad. Y si vemos que nuestra petición pues no es para darle la gloria a Dios, sino es simplemente cumplir un capricho nuestro,
pues oremos para que el Señor quite ello. Pero yo quiero pedirte esto también, es que no dejes de orar por lo que te aflige. Ana podría haberle hecho caso a su esposo. Ella no podía tener hijos y Ana podía haberle hecho caso, decir, bueno, tiene razón, igual mi esposo igual me ama, mi esposo igual me da muchas cosas, ya voy a dejar de orar por esto. Ana no se rindió. No nos rindamos cuando una oración es correcta, una oración es sincera. Sigamos orando. El Señor obrará. El Señor obrará en nuestras vidas, pero no perdamos la humildad en nuestra oración. ¿Ok? No perdamos la humildad en nuestra oración y que todo sea para la gloria de Dios. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender que nuestras oraciones deben ser oraciones sinceras, oraciones llenas de humildad, donde podamos, Señor, derramar nuestro corazón. Y podemos hacerlo, Señor, confiadamente, desde donde estamos. ¿Por qué? Porque como hijos tuyos, Señor, tenemos la libertad de acercarnos confiadamente a tu presencia. Padre amado, gracias por la vida de cada persona y ayúdanos, Señor, y encamínanos a tener oraciones sinceras en toda nuestra vida cristiana. Toda la gloria es para ti, Señor, toda la honra es para ti. En el nombre de Jesús, iglesia, adoramos.